Si alguna vez estás caminando por un bosque y todos los pájaros dejan de cantar al mismo tiempo, no avances para averiguar qué los asustó. Da media vuelta. Y si en un día frío apoyas la mano sobre el tronco de un árbol y notas calor bajo la corteza, un calor profundo que parece venir desde dentro, retira la mano y aléjate. No digo esto porque haya leído alguna leyenda ni porque una noche confundiera el ruido de un animal con algo sobrenatural. Me llamo Nolan Pierce, tengo 39 años y durante algo más de 10 años trabajé como guardaparques en una zona remota del Parque Nacional de las Cascadas del Norte, en el estado de Washington. Dejé el servicio hace 13 meses. Cuando alguien me pregunta por qué renuncié, suelo decir que estaba agotado. Es verdad, pero no es toda la verdad. El agotamiento normal aparece lentamente. Empiezas durmiendo peor, pierdes la paciencia, dejas de disfrutar tus días libres y finalmente entiendes que necesitas cambiar de trabajo. Lo mío fue diferente. Había un lugar concreto, una serie de reglas escritas por personas que nunca llegué a conocer y un momento en el que comprendí que llevaba demasiado tiempo vigilando algo que, de alguna manera, también llevaba demasiado tiempo observándome a mí. Antes de llegar a Washington ya tenía experiencia. Había trabajado 5 temporadas entre mantenimiento de senderos y cuadrillas contra incendios forestales en Oregón. También había estudiado gestión forestal y ecología. Sabía identificar enfermedades por las marcas de una corteza, calcular la edad aproximada de un abeto por el diámetro del tronco y distinguir los daños provocados por viento, hongos, insectos o animales. Nunca consideré los bosques lugares sobrenaturales. Para mí eran sistemas complejos, pero comprensibles. Los árboles podían vivir siglos, crecer alrededor de rocas, intercambiar nutrientes a través de redes de hongos y reaccionar químicamente a amenazas del entorno. Todo eso me fascinaba. Por eso, cuando me ofrecieron un traslado a Washington a finales de febrero, acepté sin pensarlo demasiado. Mi nuevo destino estaba en el lado húmedo del parque, lejos de las rutas más conocidas por los turistas. Allí las nubes del Pacífico descargaban lluvia durante gran parte del año. Había cedros rojos occidentales, abetos Douglas, cicutas, arces enormes y troncos caídos cubiertos por capas de musgo tan gruesas que parecían jardines diminutos. Durante algunas semanas el suelo no llegaba a secarse ni una sola vez. Pensé que había conseguido el mejor puesto de mi carrera. Mi superior era Víctor Ale. Tenía 61 años y llevaba casi 24 trabajando en el mismo distrito. Yo había sido asignado allí para aprender de él antes de que se jubilara en otoño. Víctor era delgado, de hombros estrechos, rostro curtido y manos grandes marcadas por años de trabajo bajo la lluvia. Hablaba poco, pero no porque fuera tímido. Era el tipo de hombre que parecía evaluar cada palabra antes de decidir si valía la pena decirla. Durante mi primera mañana le pregunté por qué había permanecido tantos años en el mismo lugar cuando la mayoría de los guardaparques cambiábamos de distrito varias veces a lo largo de nuestra carrera. Víctor estaba limpiando una radio portátil. Levantó la mirada y respondió, porque alguien tenía que quedarse. Esperé una explicación que no llegó. ¿Quedarse para qué?, pregunté. Bajó otra vez la vista hacia la radio. Dame unos días. Primero necesitas aprender dónde estás. Mi primera semana fue completamente normal. Revisamos estaciones de radio, refugios, accesos para vehículos de emergencia, caminos de servicio, mapas topográficos, protocolos de rescate y senderos dañados por las tormentas de invierno. La primera anomalía apareció el cuarto día. Víctor y yo avanzábamos en una camioneta del parque por una carretera secundaria próxima a un afluente del río Skagit. Llovía desde antes del amanecer y los limpiaparabrisas no dejaban de moverse. De pronto, Víctor redujo la velocidad y se detuvo junto a una pequeña zona de grava sin señalización. No había cartel, barrera ni inicio de sendero. Solo una abertura irregular entre helechos y arbustos. Mira allí, dijo. Observé por el parabrisas. ¿Qué se supone que estoy mirando? Los árboles. Vi cedros, cicutas, musgo y una pendiente que desaparecía bajo el bosque. Nada me pareció especial. Parece exactamente igual que todo lo que hemos visto esta mañana. Víctor apagó el motor. Ese es el sector 17. El nombre sonaba administrativo y aburrido.
Supuse que se refería a una división utilizada para inventarios forestales o planificación de mantenimiento. Víctor me explicó que el área se extendía aproximadamente 2 kilómetros hacia una cresta al noreste, algo menos de 1 kilómetro hasta un arroyo al sur y alrededor de 1 kilómetro hacia un antiguo mojón topográfico al oeste. Me hizo repetir aquellas referencias varias veces. Necesitas reconocer el límite incluso si el GPS deja de funcionar, dijo. ¿Por qué dejaría de funcionar? No contestó. Abrió la guantera y sacó una hoja de papel doblada tantas veces que los pliegues estaban gastados y los bordes amarillentos. Me la entregó. Había varias caligrafías diferentes. Algunas anotaciones estaban hechas con tinta azul casi descolorida. Otras eran más recientes, escritas con bolígrafo negro. Había fechas, correcciones, frases tachadas y pequeñas flechas añadidas en los márgenes. En la parte superior podía leerse, Protocolos del Sector 17. Debajo aparecían 7 normas. La primera prohibía cortar, perforar, serrar, retirar corteza o dañar deliberadamente cualquier árbol vivo dentro del perímetro. Ni siquiera estaba permitido colocar clavos para señales. La segunda era mucho más extraña: si un árbol sufría una herida por una tormenta, caída de ramas, animales o cualquier otra causa y de la abertura comenzaba a salir un líquido rojo oscuro, nadie debía tocarlo ni intentar recoger muestras. Había que abandonar el sector 17 en menos de 8 minutos y mantenerse fuera durante un mínimo de 4 días. La tercera norma prohibía entrar después de la puesta de sol. Si oscurecía mientras estabas dentro, debías dirigirte al límite por la ruta más corta, sin correr. La cuarta establecía que, si escuchabas una voz humana cuya procedencia no pudieras localizar, no debías responder ni buscar a la persona que hablaba. La quinta se refería a árboles caídos: si las raíces quedaban expuestas, había que mantenerse lejos del cepellón y desviar la ruta. La sexta indicaba que desde noviembre hasta marzo ningún guardaparques podía entrar solo. La séptima decía que cualquier informe de visitantes relacionado con voces, cambios extraños de temperatura, brújulas defectuosas, sensaciones de vigilancia o comportamientos inusuales del bosque debía registrarse con el código EC-17. El personal no autorizado no debía recibir explicaciones. Leí la hoja 2 veces antes de mirar a Víctor. ¿Es una prueba para los nuevos? Su expresión no cambió. ¿Crees que llevo 24 años guardando una broma en la guantera? Volví a mirar el papel. ¿Qué significa lo del líquido rojo? Víctor arrancó el motor, pero mantuvo la camioneta detenida. Hay árboles que sangran. Los árboles no sangran. Los de ahí sí. Le hablé de resinas rojizas, infecciones del cambium, hongos, oxidación y varias enfermedades capaces de producir exudados oscuros. Víctor dejó que terminara. Yo también pensé en todo eso, dijo. Hace 16 años envié una muestra a un laboratorio de Tecoume. Les dije que formaba parte de un estudio forestal. No pudieron clasificarla. No era resina y no coincidía con ningún tejido vegetal conocido. Entonces, ¿qué era? Víctor permaneció callado durante unos segundos. Según los análisis, se parecía más a un fluido sanguíneo de mamífero que a cualquier sustancia vegetal. Pero tampoco pudieron relacionarlo con ninguna especie. Repitieron las pruebas varias veces. Algunos marcadores incluso cambiaban de una prueba a otra. Eso no tiene sentido. Lo sé. ¿Conservas el informe? No. ¿Por qué? Víctor me miró directamente. Porque durante mis primeros años cometí el error de guardar demasiadas cosas relacionadas con ese lugar. Aprendí a no hacerlo. Puso la camioneta en movimiento. Mientras nos alejábamos miré otra vez hacia la abertura entre los árboles y entonces noté algo que había pasado por alto. Los troncos cercanos al acceso no crecían completamente verticales como los demás. Se inclinaban ligeramente hacia el interior. No todos en el mismo ángulo, como ocurriría por el viento o por un desplazamiento del terreno. Cada árbol parecía orientarse de una manera distinta hacia el centro del sector. Me dije que debía ser una combinación de pendiente, humedad y competencia por la luz. Durante mis primeras semanas encontré explicaciones razonables para casi todo.
9 días después de mi llegada hice mi primera patrulla dentro del sector 17. Víctor insistió en acompañarme, aunque por calendario ya nos acercábamos al final del periodo en que la norma obligaba a entrar en pareja. La primera vez nunca se entra solo, me explicó. Eso no aparece en la hoja. La hoja contiene lo que hemos conseguido aprender. No contiene todo lo que todavía ignoramos. Era una mañana gris de principios de marzo. Llevábamos radios, botiquín, GPS, cuadernos, spray para osos y equipo impermeable. Víctor también cargaba un pequeño hacha. Antes de entrar señaló el mango. Esto no toca ningún árbol del sector 17. Entonces, ¿para qué la llevas? Por si algún día algo sale detrás de nosotros. Pensé que intentaba asustarme. Su rostro me dejó claro que no era una broma. Al cruzar el límite comprendí por qué había insistido tanto en enseñarme a reconocerlo sin instrumentos. No había una línea visible en el suelo, pero el cambio se sentía. La vegetación se volvía más densa. El musgo colgaba de algunas ramas en capas gruesas. Los helechos alcanzaban casi mi pecho y la luz parecía perder intensidad después de avanzar apenas unos metros. Sin embargo, lo más extraño era el sonido. En un bosque húmedo de Washington siempre se oye algo, agua cayendo de hoja en hoja, insectos, pájaros, ramas moviéndose, pequeños animales entre la vegetación. Allí faltaban sonidos. Podía oír las gotas de lluvia, pero no escuchaba aves. ¿Siempre es así?, pregunté. Víctor siguió caminando. A veces entran. Casi nunca permanecen mucho tiempo. ¿Por qué? No lo sé. Nosotros sí permanecemos. Se volvió hacia mí. Nosotros cobramos un sueldo y hemos tomado malas decisiones profesionales. Fue una de las pocas veces que escuché a Víctor bromear sobre el lugar. Continuamos. Había varios árboles marcados con pequeños reflectores antiguos que alguien había clavado décadas atrás, antes de que se estableciera la prohibición de dañar la corteza. Algunos estaban casi cubiertos por el crecimiento nuevo del tronco. Víctor los utilizaba como referencias para orientarse. Se detenía ante cada árbol grande y comprobaba si había ramas rotas, grietas o lesiones recientes. Si encuentras una herida seca, la registras. Si la madera está normal, sigues adelante. Si la herida está húmeda y ves rojo, aplicas la segunda norma. ¿Cuántas veces ha pasado? Víctor tardó un poco en responder. 12 desde que trabajo aquí. ¿Y qué ocurre después de los 4 días? Cuando regresamos, la herida ya no está. Pensé que se refería al líquido. ¿Deja de sangrar? No, Nolan. La herida desaparece. La corteza vuelve a cubrirla. Eso no puede ocurrir en 4 días. Una lesión importante tardaría meses o incluso años en cerrar. Aquí tarda días. Años antes, Víctor había intentado documentar el proceso. Colocó una cámara de fototrampeo frente a una cicuta dañada por una tormenta. Durante varias horas las grabaciones fueron normales. El líquido oscuro descendía por el tronco y se acumulaba entre el musgo. Después comenzaron las interferencias. El reloj interno de la cámara saltó casi 4 horas. Entre varios archivos dañados apareció una sola fotografía nítida. En ella, la herida había desaparecido y la corteza parecía llevar meses cicatrizada. Aquello ya era imposible, pero no era la razón por la que Víctor recordaba tanto esa fotografía. Esa misma noche me enseñó una copia guardada en un ordenador viejo de la estación. El árbol ocupaba el primer plano. Entre 2 grupos de helechos, aproximadamente 6 metros más atrás, se veía una figura oscura y vertical. Podía haber sido una persona, excepto por las proporciones. Los brazos parecían demasiado largos, el cuerpo demasiado estrecho y la cabeza no mostraba ningún rasgo que pudiera identificar. Lo peor ocurría cuando mirabas la imagen durante demasiado tiempo. La figura parecía cambiar sin moverse realmente, como si el cerebro no pudiera decidir exactamente qué estaba observando. ¿Quién era?, pregunté. No lo sé. ¿Un excursionista? No había nadie autorizado dentro del sector. Además, mira la hora.
La fotografía había sido tomada poco después de las 3 de la tarde. Sin embargo, alrededor de la figura parecía haber mucha menos luz que en el resto de la imagen. ¿Qué ocurrió con la cámara? Cuando regresé 4 días después, estaba inutilizada. La carcasa no tenía golpes y no había entrado agua. Pero la placa electrónica estaba oxidada. El técnico dijo que parecía un equipo abandonado durante décadas en un sótano húmedo. La cámara llevaba allí menos de una semana. ¿Y la tarjeta de memoria? Vacía. Víctor había conservado aquella fotografía porque logró descargarla antes de que el sistema terminara de fallar. ¿Crees que esa cosa cerró la herida? Pregunté. Víctor negó lentamente. No sé qué hizo. Solo creo que está relacionada con los árboles. También creo que percibe cuando resultan dañados. Y estoy seguro de que sabe cuando entramos allí. Esa noche comencé a tomar las reglas en serio. No porque una fotografía borrosa demostrara la existencia de algo sobrenatural, sino porque empecé a comprender a Víctor. Una persona puede fingir miedo. Es mucho más difícil fingir el agotamiento de alguien que lleva décadas vigilando algo que nunca termina de entender. Entonces comprendí por qué no había pedido traslado. Víctor no seguía allí porque amara a ese distrito. Permanecía porque sabía que, si se marchaba, alguien ocuparía su lugar sin conocer las reglas. Durante el resto de marzo no ocurrió nada grave. Aprendí las rutas y conocí al resto del personal. Casi nadie sabía lo que era realmente el sector 17. Sin embargo, algunos trabajadores veteranos habían notado cosas extrañas cerca de la zona. Dana Brooks, encargada de mantenimiento, evitaba conducir por una carretera próxima después de las 4 de la tarde porque, según ella, allí la luz se apaga antes que en el resto del bosque. Un voluntario llamado Eli Warren me contó que años atrás había encontrado 7 huellas de botas en mitad de un sendero embarrado. No llegaban desde ningún lugar y tampoco continuaban hacia ninguna dirección. Comenzaban en medio del camino, avanzaban unos 3 metros y terminaban. Eli nunca intentó averiguar de dónde habían salido. La gente que pasa suficiente tiempo en lugares salvajes desarrolla una habilidad muy útil, aprende a distinguir entre una pregunta importante y una curiosidad que es mejor dejar sin respuesta. En abril empecé a estudiar el sector 17 de manera sistemática. Llevaba un termómetro digital, anotaba humedad, temperatura y errores del GPS. Fuera del perímetro podíamos tener 10 u 11 grados. Dentro, la temperatura caía a 6 o 7 y permanecía extrañamente estable. La diferencia era mayor de lo que podían explicar la sombra, la humedad o la altitud. Víctor observó mis primeras páginas de anotaciones y sonrió. Yo también hice eso. ¿Qué descubriste? Que puedes medir algo incomprensible con enorme precisión y seguirá siendo incomprensible. Había llenado 4 cuadernos con datos sobre humedad, composición del suelo, temperatura y ruido ambiental. Todos demostraban que el sector era diferente. Ninguno explicaba por qué. Aún así, continué tomando medidas durante semanas. Me hacía sentir que seguía siendo un científico forestal y no el vigilante de una superstición. A finales de abril vi sangrar un árbol por primera vez. Víctor y yo patrullábamos cerca del centro del sector cuando él se detuvo bruscamente. Un arce grande había perdido una rama durante el viento de la noche anterior. La unión se había abierto a poco más de 1 metro del suelo y dejaba expuesta la madera clara del interior. De la herida descendía un líquido espeso de color rojo oscuro. No se parecía a savia. La savia gotea, se acumula o cristaliza de formas características según la especie. Aquello tenía otra consistencia. Descendía lentamente por los surcos de la corteza y empapaba el musgo de la base. Di un paso hacia adelante de manera instintiva. Víctor me sujetó del brazo. Norma 2. Me detuve a unos 5 metros. Entonces percibí el olor. Era metálico. Débil, pero reconocible. El mismo olor que queda en la nariz después de un pequeño sangrado. Eso no es resina, dije. Ya lo sabes. Un instante después ocurrió algo peor. Los pocos sonidos que todavía escuchábamos desaparecieron. No me refiero únicamente a las aves. Dejé de oír el agua.
Las ramas dejaron de crujir. Incluso el roce de nuestras chaquetas parecía apagado. Durante varios segundos tuve la impresión absurda de que mis propios movimientos producían menos sonido. Víctor miró su reloj. Nos vamos. Caminamos deprisa, pero no corrimos. Yo quería mirar atrás. No lo hice. Cuando cruzamos el límite, los sonidos regresaron casi de golpe. Oí el agua, el viento y una bandada de pequeñas aves pasó por encima de nosotros. Víctor comprobó la hora. Habían transcurrido 7 minutos desde que vimos la herida. ¿Qué ocurre al 8º minuto? Pregunté cuando llegamos a la camioneta. Víctor se sentó al volante, pero no arrancó inmediatamente. Antes de mí trabajó aquí un guardaparques llamado Caleb Ward. Una vez permaneció casi 13 minutos junto a un cedro que había sido partido por el peso de la nieve. Caleb quería documentar cuánto líquido salía. Comenzó a tomar fotografías y perdió la noción del tiempo. ¿Qué le pasó? Primero dejó de escuchar el bosque. Después empezó a sentir una vibración dentro del pecho. No era un sonido fuerte. Era algo bajo y constante. Luego oyó movimiento entre los helechos. ¿Un animal? Caleb decía que no sonaba como pasos. Era continuo. Como si algo avanzara mientras las plantas se apartaban antes de que las tocara. ¿Llegó a verlo? No. Corrió. Sabía que no debía hacerlo, pero tuvo miedo y corrió. Aquello lo siguió hasta el límite. Entonces intentaba alcanzarlo. Eso es lo extraño. Nunca se acercó ni se alejó. Cuando Caleb aceleraba, aquello aceleraba. Cuando tropezó y disminuyó la velocidad, también se detuvo. Sentí un escalofrío. Entonces podía haberlo alcanzado cuando quisiera. Víctor me miró. Eso mismo pensó Caleb. No mantenía la distancia porque no pudiera acercarse. La mantenía porque quería. Caleb pidió traslado 2 semanas después. Años más tarde Víctor intentó localizarlo, pero nunca consiguió hablar con él. Esa noche volví a leer cuidadosamente en la hoja de protocolos. Fue entonces cuando encontré una frase en la parte inferior que no había visto antes. Estaba escrita con una letra temblorosa, diferente a todas las demás, y alguien había intentado tacharla. Aún así, podía leerse: en cuanto conoces estas reglas, algo dentro ya sabe de ti. Me quedé sentado durante mucho tiempo con el papel entre las manos. Fuera de la estación solo había oscuridad y árboles. No vi nada moviéndose ni escuché pasos. Sin embargo, por primera vez tuve la sensación de que el edificio no estaba situado frente al bosque. Estaba dentro de él. Dormí muy poco esa noche. En mayo pensé que empezaba a acostumbrarme. No hubo nuevos árboles sangrando y nuestras patrullas se volvieron rutinarias. Esa sensación terminó un sábado por la tarde, cuando una excursionista llamada Lauren Hayes entró en el pequeño centro de visitantes y pidió hablar con un guardaparques. Tenía 42 años, llevaba buen equipo y era evidente que conocía la montaña. Su ropa estaba mojada y tenía barro hasta las rodillas, pero no estaba herida. Parecía enfadada consigo misma, como una persona que no comprende cómo ha podido cometer un error básico. Me explicó que había abandonado un sendero marcado para fotografiar un enorme tronco caído cubierto de plantas. Cuando intentó regresar, el GPS empezó a situarla varios cientos de metros lejos de su posición real. Poco después, su brújula giró casi 90 grados. La vegetación densa puede afectar al GPS, le expliqué. Lauren negó con la cabeza. Lo sé. Llevo haciendo senderismo por esta zona más de 12 años. Un GPS puede equivocarse. Pero una brújula no decide cambiar el norte. Extendimos un mapa sobre el mostrador. Lauren señaló aproximadamente la ruta que había seguido. Su dedo cruzaba directamente el límite norte del sector 17. Sentí que el estómago se me endurecía. ¿Cuánto avanzó? No lo sé exactamente. Quizá 400 metros. Cuando comprendí que estaba desorientada, los árboles comenzaron a parecer diferentes. ¿Diferentes cómo? Lauren apoyó las manos sobre el mostrador.
Algunos estaban heridos. 4 o 5. Eran árboles grandes. Las marcas parecían viejas y parcialmente cerradas, pero salía algo rojo de ellas. ¿Lo tocó? No. Me acerqué para hacer una fotografía. Olía a metal. En ese momento mi teléfono se apagó. Tenía más del 70% de batería. ¿Qué hizo después? Lauren tardó unos segundos en responder. Escuché a alguien. ¿A quién? Respiró hondo. A mi hermano. Su hermano había muerto 8 años antes en un accidente de carretera. La voz había llegado desde una zona más profunda del bosque. No se había limitado a pronunciar Lauren. Había utilizado un apodo que su hermano le decía cuando eran jóvenes, uno que casi nadie conocía. ¿Contestó? Estuve a punto. Pero había algo mal. ¿En la voz? No. Ese era precisamente el problema. La voz era perfecta. Era exactamente la voz de mi hermano. Y mi hermano lleva 8 años muerto. Lauren había dado media vuelta y había caminado en dirección contraria a la voz hasta encontrar nuevamente el sendero. En cuanto salió de aquella zona, la brújula volvió a funcionar. El teléfono se encendió unos minutos más tarde. Todas las fotografías tomadas aquella mañana habían desaparecido. Registré el incidente con el código EC17. Lauren observó cómo escribía. Usted ya ha escuchado cosas parecidas. Tenemos informes de personas desorientadas en algunas zonas del parque. No me hable de desorientación. Algo utilizó la voz de mi hermano muerto y dijo un apodo que casi nadie conocía. Usted sabe que eso no fue un eco. No podía decirle la verdad. Le recomiendo que no vuelva a abandonar los senderos marcados en ese sector. Lauren dobló lentamente su mapa. Algún día entrará alguien que no conozca esas precauciones. Y entonces ustedes tendrán que explicar por qué sabían que el lugar era peligroso. Se marchó. Nunca volví a verla. Esa noche le conté el incidente a Víctor. Se mantuvo en silencio hasta que mencioné el apodo. ¿La voz sabía exactamente quién era? Sí. Víctor cerró el cuaderno que tenía delante. Eso es nuevo. Existían informes antiguos sobre llantos, gritos lejanos y voces cuya procedencia nadie podía localizar, pero nunca sobre algo que identificara personalmente a un visitante ni imitara de forma consciente a alguien de su pasado. Víctor observó el mapa del sector 17 colgado en la pared. Está aprendiendo. Aquellas 2 palabras cambiaron completamente la forma en que entendíamos el problema. Víctor sacó la hoja y escribió una octava norma: si una voz utilizaba tu nombre, un apodo personal o se presentaba como una persona conocida, viva o muerta, el incidente debía considerarse dirigido. Había que abandonar el sector inmediatamente y evitar entrar nuevamente durante al menos 10 días. ¿Por qué 10? Pregunté. Porque ya no podemos asumir que 4 sean suficientes. ¿Suficientes para qué? Víctor miró hacia la ventana. Para que pierda interés. O para que olvide. No sé cuál de esas posibilidades me preocupa más. En junio llegaron trabajadores temporales y aumentó el número de visitantes. Ninguno recibió información sobre el sector 17. Víctor y yo continuábamos ocupándonos de la zona casi en secreto. Dejé de registrar temperaturas. Ya había comprendido que los números únicamente confirmaban lo que sabíamos: aquel lugar era diferente. Me concentré en memorizar cada parte del terreno. Aprendí a reconocer árboles de referencia, pequeños drenajes, claros, pendientes y cambios de vegetación que me permitían saber dónde terminaba el sector incluso sin instrumentos. También aprendí a escuchar como Víctor. No buscaba un sonido extraño. Buscaba la ausencia de los sonidos normales. A finales de junio tomé una decisión que todavía puedo justificar profesionalmente y que, aún así, considero una de las peores decisiones de mi carrera. Víctor había viajado a Bellingham para una cita médica. Una cuadrilla informó que un árbol enorme había caído sobre una antigua ruta de acceso cerca del extremo sureste del sector 17. Era verano,
Quedaban muchas horas de luz y el punto se encontraba muy cerca del límite. Pensé que podía entrar solo, evaluar los daños y regresar en menos de media hora. Apenas crucé el perímetro, la temperatura descendió y las aves desaparecieron. Caminé siguiendo una ruta que conocía bien. Encontré el árbol unos 15 minutos después. Era un abeto Douglas gigantesco, quizá de 2 siglos. Había caído de lado y levantado una enorme porción del terreno. El conjunto de raíces expuestas formaba una pared de tierra de varios metros. Recordé inmediatamente la quinta norma, mantenerse lejos de raíces expuestas. Me quedé a 6 o 7 metros y saqué el cuaderno. El árbol era demasiado grande para retirarlo sin maquinaria pesada. Tendríamos que desviar el paso. Estaba dibujando la posición cuando escuché algo. Al principio pensé que era agua circulando dentro del agujero dejado por las raíces. Después comprendí que tenía ritmo. Inspiración. Pausa. Expiración. Pausa. Era una respiración lenta y profunda. El sonido era húmedo, como si el aire atravesara un conducto parcialmente lleno de líquido. Dejé de escribir. El agujero bajo las raíces estaba oscuro. Parte del suelo se había derrumbado formando una cavidad. El sonido procedía de allí. Miré las raíces arrancadas. Varias estaban cubiertas por el mismo líquido rojo oscuro que había visto meses antes. Los extremos rotos parecían heridas abiertas. El árbol había sangrado al caer. Entonces entendí algo peor. La respiración no procedía del árbol tumbado. Procedía de debajo de él. Algo respiraba bajo el suelo. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil. Mi reloj indicaba que habían pasado 3 minutos. Mi cuerpo sentía que llevaba allí mucho más tiempo. La respiración continuó exactamente con el mismo ritmo hasta que, de repente, se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Sentí una presión extraña sobre la piel, especialmente alrededor de los ojos y el pecho. Tuve la certeza física de que algo había detectado mi presencia. No podía verlo. No necesitaba verlo. Era esa sensación que tenemos cuando sabemos que alguien nos observa desde muy cerca, amplificada hasta resultar casi insoportable. Cerré el cuaderno y comencé a alejarme. No corrí. Todo mi cuerpo quería hacerlo, pero caminé. Cuando finalmente crucé el límite, las piernas comenzaron a temblarme. Tuve que apoyarme en un tronco situado fuera del sector y esperar varios minutos antes de regresar a la camioneta. De vuelta en la estación saqué la hoja y escribí una 9ª norma: si un árbol caído deja una cavidad abierta bajo las raíces, no acercarse ni mirar dentro. Si se escucha cualquier sonido procedente del suelo, abandonar el lugar inmediatamente. Después añadí algo que no era exactamente una regla: las raíces no son partes independientes. Lo que vemos arriba puede ser únicamente una extensión de lo que existe debajo. Aquella experiencia modificó completamente mi forma de entender el sector 17. Hasta entonces habíamos hablado de árboles extraños. Empecé a preguntarme si los árboles eran realmente el fenómeno. Tal vez solo constituían la parte visible. Pensé en un iceberg, en la pequeña fracción que sobresale mientras casi toda su masa permanece oculta. Los troncos, las ramas, las heridas y aquel líquido podían ser manifestaciones superficiales de algo mucho mayor conectado bajo la tierra. En un bosque normal, las raíces de diferentes organismos pueden relacionarse mediante el suelo y redes de hongos. Allí parecía existir otra clase de conexión. Y cuando uno de aquellos árboles sangraba, quizá no estábamos observando la herida de un árbol. Tal vez estábamos viendo una herida en algo muchísimo más grande. Víctor regresó al día siguiente. Leyó la nueva regla 2 veces. ¿Escuchaste la respiración?, dijo. Sí. ¿Te acercaste? No. Víctor asintió. Ahora entiendes por qué nunca me fui. Lo entendía. Antes había creído que se quedaba únicamente por responsabilidad. Después de ese día comprendí algo más incómodo. Una vez que sabes ciertas cosas, marcharte significa dejar a otra persona sin ese conocimiento. El sector 17 continuaría existiendo. Lo que hubiera bajo los árboles continuaría allí.
Y alguien tendría que entregar esa hoja al siguiente guardaparques. Víctor se jubiló en octubre, tal como estaba previsto. Guardó sus pertenencias en una mochila grande y 2 cajas. Una de ellas estaba llena de cuadernos. Antes de marcharse permaneció varios segundos frente a la estación, mirando hacia los árboles. Llegará un día en que querrás subir a tu vehículo y seguir conduciendo hasta que este bosque quede a cientos de kilómetros, me dijo. Cuando llegue ese día, haz tu patrulla igualmente. Revisa las heridas. Respeta las reglas. Y cuando descubras algo que nosotros no sabíamos, escríbelo. Me entregó la hoja. Ya contenía 9 reglas escritas por 6 personas diferentes. Víctor abrió la puerta de su camioneta, pero antes de entrar se volvió hacia mí. Una cosa más, Nolan. Sabe tu nombre. Probablemente lo supo desde el momento en que leíste esa hoja por primera vez. ¿Cómo podría saber mi nombre algo que vive bajo un bosque? Víctor se quedó observándome durante unos segundos. Llevo 24 años intentando decidir qué parte de esa pregunta está equivocada. Subió al vehículo y se marchó. Nunca volví a verlo en persona. Intenté contactar con él tiempo después, pero no respondió. Yo continué trabajando en el distrito durante casi 10 años más. Entrené a 4 guardaparques para ayudarme con el sector 17. 3 se marcharon antes de cumplir 3 años. Uno pidió traslado voluntariamente. Otra aceptó una plaza en otro parque. El tercero terminó de baja médica después de un incidente dentro del sector cuyos detalles nunca he contado porque esa historia le pertenece a él. La cuarta fue Maya Collins. Cuando llegó tenía 30 años, experiencia en rescate de montaña y una tranquilidad que al principio confundí con falta de experiencia. Pronto comprendí que era exactamente lo contrario. Maya aprendía rápido, nunca necesitaba demostrar valentía y sabía distinguir entre curiosidad y obligación. Eso era más importante que cualquier habilidad técnica. Maya se quedó. Hasta donde sé, continúa trabajando allí. Durante aquellos años añadimos otras 2 normas y la hoja terminó teniendo 11. No voy a repetir las 2 últimas. Incluyen referencias demasiado exactas a accesos y puntos concretos del terreno. La curiosidad siempre ha sido uno de los principales peligros del sector 17. Si alguien lograra identificar el lugar exacto y decidiera entrar para demostrar que esta historia no es real, ninguna regla podría protegerlo de algo que todavía no sabe que necesita evitar. Pero sí puedo contar el incidente que finalmente me hizo marcharme. Ocurrió durante mi último invierno allí. Era febrero. Una tormenta había dejado lluvia helada durante todo el día y la estación estaba prácticamente vacía. Maya se encontraba trabajando en otra instalación del distrito. Yo dormía solo. Cerca de las 2:30 de la madrugada me despertó una voz justo fuera de mi habitación. Pronunció mi nombre. No gritó. Era una voz tranquila. Una voz que conocía. Mi padre murió cuando yo tenía 20 años. Sufrió un infarto mientras yo estudiaba lejos de casa. La última vez que lo vi estaba ayudándome a cargar una maleta en mi coche antes de que regresara a la universidad. Se quedó en la entrada de casa y me pidió que lo llamara cuando llegara. Yo levanté una mano sin mirarlo y le dije que sí. Nunca hice esa llamada. Llegué tarde, salí con unos amigos y pensé que hablaría con él al día siguiente. A la mañana siguiente recibí la noticia de que había muerto. Ese recuerdo permaneció conmigo durante casi 20 años. La voz que escuché fuera de mi habitación aquella madrugada era la suya. No se parecía a la de mi padre. Era su voz. Nolan dijo. Avísame cuando llegues. Abrí los ojos. Durante unos segundos olvidé completamente el sector 17, olvidé las reglas y olvidé todo lo que había aprendido. Me incorporé en la cama. Vamos, hijo. Estoy aquí. El tono era perfecto. Mi padre tenía una forma ligeramente áspera de pronunciar ciertas palabras y hacía una pequeña pausa antes de llamarme hijo. Aquello lo imitaba exactamente. Me levanté. Di 2 pasos hacia la puerta. Entonces recordé a Lauren. Recordé la voz de su hermano muerto llamándola desde el bosque.
Recordé la octava norma. La voz volvió a hablar. No pasa nada. Solo abre. Me quedé inmóvil. La puerta estaba a menos de 1 metro. El aire parecía más frío junto a ella. Levanté la mano hacia el pomo y cometí el error de acercarme demasiado. Estoy orgulloso de ti, Nolan, dijo la voz. Me congelé. Mi padre nunca me había dicho exactamente esas palabras. Yo siempre había querido creer que estaba orgulloso de mí, pero era un hombre de una generación que no expresaba ciertas cosas con facilidad. Durante años había imaginado cómo habría sido escucharlo decir aquello una sola vez. Y lo que estaba fuera de mi puerta lo sabía. Esa fue la parte que realmente me aterrorizó. No se limitaba a copiar recuerdos. Había encontrado algo que faltaba dentro de mí. Algo que yo llevaba años deseando escuchar. Mi mano llegó hasta el pomo. Lo sujeté. Durante un instante estuve convencido de que, si abría la puerta, encontraría a mi padre vivo al otro lado. No un cadáver. No una criatura fingiendo ser él. Mi padre tal como lo recordaba, con su chaqueta vieja, su sonrisa cansada y las mismas manos que habían colocado mi maleta en el coche la última vez que lo vi. Y eso era exactamente lo que aquella cosa quería que yo imaginara. No abrí. Me quedé de pie mientras la voz continuaba hablando durante casi 1 hora. A veces mencionaba recuerdos verdaderos. Otras veces pronunciaba frases que mi padre nunca había dicho, pero que yo había deseado escuchar. En un momento me pidió perdón por una discusión que tuvimos cuando yo era adolescente. Después me dijo que no había muerto enfadado conmigo. Yo nunca había contado a nadie que durante años había tenido miedo precisamente de eso. No sé cómo podía saberlo. Tal vez realmente podía entrar en mis recuerdos. O quizá lanzaba frases y observaba cuáles provocaban una reacción en mí. Esa segunda posibilidad no resulta mucho más tranquilizadora. Cerca de las 3:30 de la madrugada la voz se detuvo. No escuché pasos alejándose. No hubo ramas quebrándose, hojas moviéndose ni grava bajo unos pies. Simplemente dejó de hablar. Permanecí junto a la puerta hasta que comenzó a amanecer. Cuando finalmente salí, no encontré ninguna huella. La tierra alrededor del edificio estaba húmeda. Cualquier persona que hubiera permanecido allí durante 1 hora debería haber dejado marcas. No había nada. Aquella noche comprendí por fin para qué servía realmente la hoja. No era una colección de supersticiones. Era memoria acumulada. Era el resultado de personas que habían sobrevivido lo suficiente para descubrir pequeñas condiciones necesarias para seguir vivas. Muchos años antes de que yo llegara, alguien había escuchado una voz y había aprendido que responder era peligroso. Tal vez pagó un precio terrible por descubrirlo. Después escribió una regla. Décadas más tarde esa regla impidió que yo abriera una puerta. Cada norma permitía que el siguiente guardaparques aprendiera una lección sin tener que pagar exactamente el mismo precio que quien la había descubierto. Me marché 3 meses después de aquella noche. Era mayo. No renuncié porque hubiera dejado de ser capaz de hacer mi trabajo. Renuncié porque una mañana me miré y reconocí en mí al hombre que Víctor había sido cuando lo conocí. Antes de mirar la hora, observaba los árboles desde la ventana. Si escuchaba un pájaro, mi primera reacción ya no era identificar la especie, sino preguntarme si realmente era un pájaro. Cuando alguien pronunciaba mi nombre detrás de mí, sentía miedo antes de girarme. Había empezado a desconfiar de cualquier sonido. Seguía vigilando incluso cuando dormía. Para entonces, Maya conocía el sector 17 mejor que cualquier persona salvo yo. Había añadido observaciones propias a la hoja. Era disciplinada, y lo más importante, sabía cuándo no investigar. Una mañana de martes cargué mis cosas en el coche. Caía una lluvia ligera. Conduje hacia la carretera principal y me obligué a no mirar por el retrovisor. Aún así, sentí aquella presión familiar durante varios kilómetros. Era como si algo supiera que estaba marchándome y quisiera memorizar la dirección que había tomado. Ahora vivo cerca de Spokane, al este de las cascadas. El paisaje es mucho más seco. Hay pinos ponderosa separados entre sí,
espacios abiertos y tardes en las que la luz del sol llega directamente hasta el suelo. Sigo trabajando al aire libre. Asesoro proyectos de senderos y restauración para organizaciones locales. Sé dónde colocar curvas, cómo evitar erosión y cuando conviene desviar una ruta en vez de repararla. Puedo hacer mi trabajo sin llevar una hoja doblada con 11 reglas en el bolsillo. Pero sigo pensando en el sector 17 prácticamente todos los días. De vez en cuando hablo con Maya. Nunca da demasiados detalles por teléfono. Dice que aprendió la misma lección que Víctor y yo: prestar atención a ciertas cosas parece hacer que ellas también presten más atención a ti. Durante meses pensé que el miedo terminaría desapareciendo gracias a la distancia. Entonces ocurrió algo el pasado marzo. Caminaba por una zona boscosa a varios kilómetros de mi casa. Era una mañana seca y luminosa. Me detuve junto a un viejo pino ponderosa para beber agua. El árbol tenía una herida en la corteza, probablemente causada años antes por la caída de una rama. Era completamente normal. La madera estaba seca, los bordes endurecidos y se veía nuevo crecimiento alrededor de la lesión. Iba a continuar caminando cuando distinguí una pequeña mancha en el borde inferior. Era roja. Apenas visible. Podía ser un hongo. Podía ser una acumulación mineral arrastrada por el agua. Podían existir muchas explicaciones normales. No la toqué. Permanecí mirando el tronco quizá 30 segundos. Después regresé directamente a casa y llamé a Maya. Contestó al primer tono. Eso era extraño porque casi nunca respondía tan rápido. Ni siquiera me dejó explicar por qué llamaba. Ya lo sé, dijo. Sentí frío en el estómago. ¿Qué sabes? Hubo un silencio. El perímetro cambió. ¿Cómo que cambió? Los marcadores antiguos ya no coinciden con la zona donde ocurren las cosas. ¿Cuánto se ha desplazado? Maya tardó un momento. Casi 1 kilómetro en algunos puntos desde que te fuiste. Miré por la ventana de mi apartamento. Al otro lado de la calle había varios pinos iluminados por el sol. Maya, yo estoy a cientos de kilómetros. Lo sé. Permanecimos callados. Finalmente pregunté, ¿las reglas siguen funcionando? Su respuesta tardó demasiado en llegar. Hasta ahora. ¿Y si continúa creciendo? Escuché cómo respiraba lentamente al otro lado de la línea. Entonces tendremos que escribir reglas nuevas. Después colgamos. Desde aquel día no vuelvo a apoyar una mano sobre un árbol sin pensarlo primero. Puede que la mancha que vi cerca de Spokane no significara nada. Quiero creerlo. De verdad quiero creer que fue un hongo, una coloración de la madera o cualquier fenómeno completamente normal. Quiero creer que el sector 17 es únicamente una rareza encerrada en un pequeño rincón de un bosque húmedo de Washington, que puede dibujarse en un mapa y mantenerse bajo control mediante 11 reglas escritas en una hoja vieja. Pero ya no estoy seguro de que alguna vez hayamos comprendido cuál era el verdadero límite. Tal vez el perímetro nunca indicó dónde terminaba aquello. Quizás solo mostraba hasta donde habíamos conseguido verlo llegar. Por eso, si alguna vez visitas los bosques del noroeste y notas que tu brújula comienza a comportarse de una forma imposible, regresa por donde viniste. Si los pájaros dejan de cantar al mismo tiempo, no continúes buscando una explicación. Si escuchas una voz conocida en un lugar donde esa persona no puede estar, no respondas, por mucho que diga exactamente las palabras que llevas años necesitando escuchar. Y, sobre todo, si encuentras un árbol herido y ves un líquido rojo descendiendo por la corteza, no te acerques para comprobar qué es. Hay preguntas cuya respuesta no mejora nada. Hay lugares donde sobrevivir depende de aceptar que no necesitas entenderlo todo. Durante décadas, distintas personas dibujaron un límite, escribieron lo que habían aprendido y entregaron aquella hoja al siguiente guardaparques. Creíamos que eso bastaría. El problema es que los límites pueden moverse. Y, por ahora, eso es exactamente lo que está ocurriendo.